Buenas noches para toda la gente que nos acompaña la noche de hoy aquí en La Voz del Más Allá. Les damos la más cordial de las bienvenidas. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a toda la gente que ya está conectada. Les mandamos un gran saludo desde San Luis Potosí, México. Hoy tenemos unas historias muy buenas que les vamos a narrar a continuación. De verdad, gracias a toda la gente que nos hace el gran favor de mandarnos sus historias y de estar conectada con nosotros cada que hay un programa de La Voz del Más Allá. Bienvenidos, muchachos. Así que bueno, para toda la gente que nos está viendo, ojalá que nos puedas regalar un me gusta aquí abajo esta publicación. Ojalá que también puedas suscribirte aquí a mi canal Rubén Flores, La Voz del Más Allá. Ojalá que lo puedan hacer. Y pues bueno, obviamente, muchachos, ojalá que también me puedan seguir en mis redes sociales, Rubén Flores, La Voz del Más Allá. Esto también es en TikTok, en Instagram y en Facebook. Ojalá que lo puedan hacer. Mientras tanto, pues bueno, bienvenidos. Por aquí tenemos algunos saludos que nos hicieron el favor de escribirnos en el programa pasado. El programa pasado, por ahí subimos una historia que tiene muchos años y que ha sido del gusto de toda la gente que siempre ha estado al pendiente aquí de La Voz del Más Allá. De verdad, muchas gracias a todos ustedes. Soy Rubén Flores, desde San Luis Potosí, México. Te saludamos y espero que te quedes con nosotros aquí en La Voz del Más Allá. Mira, por aquí tengo algunos saluditos que nos mandaron. Vamos a ver. Mira, Adrianita Monsiváis, que siempre está aquí al pendiente de las transmisiones. Saludos desde La Nueva Progreso, excelente programa, gracias. También para Rosendo López Ábalos, desde la Colonia Azteca, les mandamos saludos. Listos, otra noche de terror, Rubén. Saludos lluviosos desde la Colonia Salias, en Soledad de Graciano Sánchez. Ojalá pronto se dé lo de las visitas a los túneles. Se extraña. Perfecto, saludos a Rogelio Robles, por cierto. Saluditos, saludos, excelente programa, Rogelio Zamarrón. Graciela Cristiano, saludos desde María Cecilia, gracias. Marcos Calderón, saludos para la familia Calderón de Santa Rita y para mi nieta Ana Pau. ¿Cómo no olvidar el especial de Halloween que empezó a las 12 de la noche y terminó a las 3 de la mañana? Historias, audios terroríficos, etcétera. Gracias. Al tío Jando también le mandamos un gran saludo. Y pues bueno, bienvenidos, muchachos. Tenemos historias que narrarles la noche de hoy, así que prepárense porque esto va a estar increíble. Vamos a iniciar con la primera historia de la noche. Espero que se quede con nosotros a lo largo de este programa. Así que bienvenidos y vamos a iniciar. Mi nombre es Patricia y soy enfermera en el turno de noche del Hospital San Miguel. Llevo más de 15 años en esto y he visto de todo: el sufrimiento, la alegría, la desesperación y por supuesto, la muerte. La muerte es una compañera constante en un hospital, una sombra que se mueve por los pasillos, pero lo que ha empezado a ver últimamente, eso no es normal. No es la muerte que conocemos. Todo comenzó hace unas semanas, en una noche particularmente tranquila, de esas en las que el hospital parece contener la respiración. Estaba revisando las camas en la unidad de cuidados intensivos. El único sonido era el pitido monótono de los monitores. Al pasar por el pasillo principal que conduce directamente al ascensor de servicio y, por ende, a la morgue en el sótano, noté algo muy extraño. Una figura. Estaba al final del pasillo, bajo la tenue luz de emergencia. Una mujer con la bata de hospital, de espaldas a mí. Pensé que era una paciente que se había desorientado. Aceleré el paso. Señora, ¿necesita ayuda?, pregunté, mi voz suave para no alterar el silencio. No hubo respuesta. La figura no se movía. Me acerqué más. La luz era escasa, pero pude ver que su cabello era largo y oscuro y su postura extrañamente rígida. A unos pocos metros pude ver su piel, pálida con un tono grisáceo que no era de un vivo, y el aire a su alrededor se sentía frío, un frío que no era de la ventilación del hospital. Entonces, la mujer dio un paso, uno solo, lento, y luego otro, sin hacer el menor ruido, sin arrastrar los pies, sin el más mínimo sonido de tela o de movimientos, estaba caminando directamente hacia el ascensor. Mi sangre se heló. Reconocí a la mujer. Era la señora Elena. Había fallecido hacía solo unas horas en mi turno. Su cuerpo había sido retirado y llevado a la morgue, o eso creía yo.
Mi mente luchaba por encontrar una explicación lógica, cansancio, estrés, una alucinación, pero la vi. Vi su silueta y vi cómo con esa misma lentitud fantasmal alcanzó el ascensor y las puertas sin que nadie pulsara el botón. Se abrieron con un chirrido metálico, la figura entró y las puertas se cerraron de nuevo, tragándose la oscuridad. Me quedé allí paralizada, la adrenalina corriendo por mis venas. Corrí hacia el ascensor, pulsé el botón del sótano. Cuando las puertas abrieron, la morgue estaba en silencio. La luz mortecina, el aire pesado con el olor a formol, vacía, o eso parecía. Desde esa noche ha sido una tortura, no solo con la señora Elena. Lo he vuelto a ver, una vez por semana, a veces más, siempre de madrugada, siempre en el pasillo que lleva a la morgue. Son ellos. Una anciana con su bata, su rostro en una mueca de agonía, caminando lentamente. Un hombre joven con una herida visible arrastrando una pierna, su mirada perdida. Una niña con sus coletas infantiles, sus ojos abiertos y vacíos. No hacen ruido, no hablan, solo caminan, siempre en silencio, con esa lentitud espectral, sus cuerpos pálidos y sus movimientos rígidos, como si la rigidez cadavérica no los abandonara del todo. Siempre se dirigen al mismo lugar, el ascensor de la morgue. Las puertas se abren para ellos y entran desapareciendo en la oscuridad del sótano. He intentado controlarlo. A mi compañera del turno de día, al doctor Morales, incluso al jefe de enfermeros, me miran con compasión, me hablan de estrés, de la necesidad de descansar, me han sugerido terapia, pero yo sé que los veo, sé que son los que murieron en mis turnos, o quizás en otros, los veo. Son los muertos levantándose de sus camas o de las camillas donde fueron puestos a la espera y caminando en un desfile silencioso y macabro hacia el lugar final de su reposo, como si tuvieran una cita ineludible con la oscuridad. Ahora, cuando el hospital se sumerge en el silencio de la madrugada, un frío se instala en mi pecho cada vez que escucho un crujido en el pasillo o una sombra se desliza por mi visión periférica. Mi corazón late desbocado, miro hacia el ascensor y los veo, el desfile silencioso de los muertos dirigiéndose a su destino, y yo, Patricia, soy la única que puede presenciar su último e inquietante viaje, y cada vez que los veo, siento que una parte de mí también se une a su procesión silenciosa hacia la morgue. Continuamos con más, muchachos, aquí en La Voz del Más Allá. Muchas gracias a toda la gente que nos acompaña en esta gran noche de La Voz del Más Allá. Muchas gracias a todos ustedes. Qué bueno que nos están acompañando. Les mandamos un gran saludo desde San Luis Potosí, México, y espero que toda la gente la noche de hoy se quede con nosotros hasta finalizar esta gran emisión. Muchas gracias a todos ustedes. Vamos a continuar con más de las historias que tenemos para toda la gente. Recuerde, regáleme un me gusta aquí bajo esta publicación. Ojalá que pueda también suscribirse aquí a mi canal, eso nos daría mucho gusto. Y también, muchachos, esperamos que puedan compartir esta transmisión ahí en sus muros. Desde siempre supimos que aquel lugar estaba abandonado porque ya hacía muchísimo tiempo allí había habido un convento. Pero quien se atrevía a subir por allí en horas de la noche o incluso en el día puede escuchar voces, susurros, llantos y pasos que los persiguen. Contaban que en algún tiempo allí hubo un convento y una joven que había quedado embarazada fue obligada por su familia a ser enviada a dicho lugar para ocultar su pecado. Como ellos mismos lo decían, las monjas que habían allí se encargarían del parto y de entregar el niño en adopción. En extrañas circunstancias la joven murió en el parto, o al menos eso le dijeron a su familia, porque ni el cuerpo de la joven ni del recién nacido fueron entregados a sus padres. Nunca apareció. Así que nadie supo explicar o no quiso explicar qué había pasado en realidad. Simplemente dijeron que había muerto en el parto.
Pero a partir de ese momento el convento se volvió un lugar tenebroso y sombrío. Las monjas, sobre todo las jóvenes y las recién llegadas, aseguraban ver a aquella joven con el bebé en brazos, y quien decía esto era castigada, llevándola al cuarto de la redención. Otras aseguraban ver al diablo caminar en las noches por los pasillos. Esto se hizo tan recurrente que muchas empezaron a abandonar el convento y otras murieron encerradas en aquellos cuartos. Porque eran varias las que decían ver a la joven con el bebé. Con el tiempo el lugar quedó completamente solo, en ruinas y escombros. La maleza hizo su trabajo y consumió por completo aquel convento. Una vez, un hombre de la región intentó alquilar el lugar para usarlo como depósito de grano y abonos para sus siembras, pero pronto lo entregó de nuevo, diciendo que en verdad en aquel lugar vivía el demonio y que se veía a esa joven cargando el bebé, vestida de monja y amamantándolo. Pasaron los años y el lugar quedó solo, en ruinas y en el olvido. Una noche, un joven de la región subió en busca de una vaca que se había salido de su corral. Ya caía la noche y cuando llegó a lo alto del convento, como todos lo llamaban, se quedó pensando sin seguir avanzando, ya que conocía muy bien las historias que se contaban allí. Pero como era joven y temeroso de su padre, y él era el encargado de cuidar el ganado, sabía que no podía regresar sin la vaca, así que a pesar del miedo que sentía, se adentró en lo que alguna vez fue el convento. Cuando estaba en lo que se podría decir la zona céntrica, sintió un frío recorrer su espalda y el convento se volvió a hacer presente ante sus ojos. Allí vio la verdad por la que todo empezó. Vio como si fuera una película de Technicolor, dos monjas intentando recibir al bebé, pero no como un trabajo de parto. Querían hacer algo más macabro. La joven, al ver esto y a pesar de estar en plena labor de parto, lo tomó en sus brazos y corrió por el convento, pero al estar en esas era débil y fácil presa de sus perseguidoras. Se desangró y murió, igual que su pequeño. Las monjas enterraron el cadáver y ocultaron todo esto a su familia y a la iglesia, pero el alma de esa joven y de muchas más que allí murieron vuelven cada noche para vengarse. Su manera de hacer que aquello acabe es terminar con aquel cruel convento, donde se llevaron a cabo muchas fatalidades e injusticias. El joven, al ver esto, cayó de rodillas llorando. Cuando volvió a levantar la mirada, vio su vaca a un lado pastando como si nada. El terreno volvió a ser el mismo de antes, lleno de maleza. Él, como pudo, tomó su vaca y volvió a casa. Lo que vivió esa noche no quiso contarlo a nadie hasta muchos años después, ya que le parecía bastante trágico y triste. Gracias a toda la gente que sigue con nosotros aquí en La Voz del Más Allá. Les mandamos un gran saludo. Espero que toda la gente pueda regalarnos un me gusta aquí bajo esta publicación. Eso nos hace bastante bien. Y también, muchachos, esperemos que la gente que nos está viendo pueda suscribirse aquí a nuestro canal, Rubén Flores, La Voz del Más Allá, y también ojalá que pudiera compartir esto en sus redes sociales. Recuerda que también me puedes encontrar en TikTok e Instagram, estoy como Rubén Flores 97, y en Facebook estamos como Rubén Flores 97.7. Ojalá que puedas regalarnos un me gusta en estas redes sociales que tenemos. Vamos con el siguiente relato. Como bien es sabido, en varios lugares del mundo hay sitios que se conocen como la Curva del Diablo por su pronunciado giro. Recibe este nombre porque ahí ocurren muchos accidentes. En Colombia también hay varios lugares conocidos con este nombre. Mi padre en algún tiempo fue camionero y asegura que en una de esas curvas conocidas como la Curva del Diablo, efectivamente vio al diablo, porque él aseguraba que era poco probable que tantos camioneros tuviesen accidentes allí, ya que todos sabían la historia y cuando llegaban a ese lugar siempre aminoraban la velocidad y pasaban con mucha cautela. Pero él cuenta que una noche que regresaba a la ciudad de Medellín, ya que al día siguiente era Navidad y quería pasar con sus hijos, decidió viajar toda la noche. Cuando llegó a dicha curva conocida como la Curva del Diablo, como siempre, aminoró la velocidad y pasó lo más despacio que pudo. Pero en un momento dado vio a un hombre vestido de blanco, al menos la camisa fue lo que él pudo verle, en medio de la carretera.
Como él no iba rápido, alcanzó a frenar. Aquel hombre se quedó frente a él mirándolo con sus ojos muy negros y penetrantes y con una sonrisa bastante diabólica. Ese personaje se fue acercando hacia el camión que mi padre conducía, pero a medida que caminaba se iba creciendo, se iba haciendo mucho más grande. Cuando estaba frente a la cabina era más alto que la cabina del camión, pero no era esto lo que más había aterrado a mi padre. Lo que en verdad lo había aterrado era que no era un hombre como él había pensado, era el mismísimo diablo. Ya no vestía de camisa blanca, estaba completamente desnudo, pero su cuerpo era nudoso, lleno de protuberancias, su piel de color rojizo tirando a negro, mientras en su cabeza tenía unos grandes cuernos y una sonrisa con grandes dientes, la más malvada y terrorífica que mi padre haya podido ver. En ese momento el camión empezó a andar solo, como si una fuerza invisible lo condujera. Mi padre no tuvo de otra que lanzarse de la cabina porque sabía que si se quedaba allí no había salvación. Vio cuando el camión fue a estrellarse contra la curva y además a caer en un precipicio que había allí. Cuando todo hubo pasado y mi padre aún no entendía lo ocurrido, el diablo o aquel hombre que vio al principio lo vio caminando a lo lejos por la pendiente donde había caído el camión, como si lo estuviese guiando a lo más profundo del abismo. Mi padre cruzó la curva del diablo caminando y al otro lado, allí, esperó a alguien que lo llevase. Solo unas 2 horas después pasó un joven en un pequeño automóvil que lo condujo a la ciudad de Medellín. Allí mi padre dio el informe de lo sucedido y la empresa para la cual trabajaba fue a recoger o al menos a reconocer el camión de la empresa, ya que fue imposible recuperarlo a él y a la mercancía. Mi padre asegura que esa curva no es peligrosa solo por lo pronunciado de su giro, sino porque en verdad el diablo se aparece allí buscando vidas para llevarlo con él a lo más profundo del abismo. Gracias a toda la gente que sigue con nosotros aquí en La Voz del Más Allá. Gracias para todos ustedes. Ojalá que puedan quedarse a lo largo de este programa. Y también, muchachos, esperemos que se puedan suscribir, activar la campanita para que les avise cada cuando hay un programa aquí de La Voz del Más Allá. Muchas gracias para todos ustedes. Los invito a que nos manden sus historias ahí a lo que es mi fanpage de Facebook por medio de inbox. Rubén Flores 97.7, ahí ustedes me pueden hacer el gran favor de mandarme sus historias. Vamos en el siguiente relato. Llegó al pueblo con unas palabras con las que todos fue hipnotizando. El yerbatero o el culebrero le decía, esa paraba en el pueblo a gritar a viva voz, curo los males del cuerpo y del alma, curo los males que no saben que tienen y curo los males que tal vez van a venir, porque tengo el poder que me ha dado la luz y también la oscuridad, de quitar lo malo y poner lo bueno, porque no es solo de palabra, es también así de hechos. Para que ustedes vean, aquí lo muestro, porque les puedo demostrar lo terrenal y lo divino, les puedo curar, pero para esto tienen que entregarse en cuerpo y alma y tienen que creer, pero para creer yo los voy a dejar ver. Con esta retórica fue envolviendo a toda la gente del poblado y en verdad parecía que tuviese poderes, porque a muchos los curó de males que habían tenido toda la vida, de dolores que ningún médico había podido con ellos, así que se fueron confiando y se entregaron a este hombre como si en verdad fuera enviado. En un principio el hombre no exigía nada por sus favores, simplemente la gratitud y lo que quisieran dar. Pero con el tiempo empezó a pedir dinero, y no cualquier poquedad, dinero en grandes cantidades, y no solo lo hacía ofreciendo beneficios, sino que también los amenazaba, que si no lo hacían, habría caer sobre ellos males que no había quienes los pudieran curar. Muchos cayeron en sus trampas y empezaron a darle dinero, pero otros más escépticos empezaron a creer que aquel hombre era un simple embustero que había ido a quitarles su riqueza. Una noche cualquiera, armados de picos y palas, decidieron ir a confrontarlo en su propia casa, una que quedaba a las afueras del pueblo en un pequeño bosque, desde donde se podía ver la casa donde vivía. Se veía que había luz, lo que certificaba que el brujo o yerbatero o timador estaba en su casa. Efectivamente, cuando ellos empezaron a llamarlo, le salió al paso como si no tuviese temor alguno de lo que ellos pudieran hacerle.
Eran unos 15 hombres, pero 2 de ellos huyeron. Otros 4 cayeron al suelo en convulsiones, como si en verdad aquel hombre que tenían al frente tuviese el poder de dominar a los hombres. Pero los restantes siguieron de frente sin atemorizarse, y él, al ver con esto no iba a poder, simplemente se convirtió ante los ojos de ellos en un gran cuerpo y dio un chillido volando por los aires, perdiéndose en la oscuridad de la noche. Los hombres que estaban allí fueron hasta la casa para recuperar el dinero que les había robado a muchos de ellos, e inclusive piezas de oro que muchos les habían entregado. Y efectivamente, cuando entraron allí, los vieron y decidieron que los llevarían al pueblo, y cada cual recogería lo que creía de pertenencia. Pero cada que tomaban algo en sus manos, se convertía en polvo. Para hacer mucho más extraña la escena, a las afueras se escuchaba el graznido de un cuervo. Para ellos no era más que el mismísimo brujo que los estaba espiando, haciendo quedar en ridículo. De lo que había allí no quedó nada, todo se volvió polvo ante sus ojos, dinero y oro. Cuando volvieron al pueblo y contaron esta historia, muchos les creyeron, pero otros aseguraron que ellos habían robado ese dinero y los hicieron ir del pueblo. Aquellos abandonaron el pueblo con el rabo entre las patas, siendo inocentes. Del yerbatero o brujo no se volvió a saber nada, pero en noches de luna llena sí que se escucha el graznido del cuervo rondando aquel pueblo. ¿Se llevó las riquezas o simplemente las convirtió en polvo, como uno de sus actos de brujería? Son respuestas que nadie sabe dar, pero de la historia del yerbatero siempre se habla en aquel pueblo. Gracias a toda la gente que sigue aquí con nosotros en La Voz del Más Allá la noche de hoy. Muchas gracias para todos ustedes. Recuerden que pueden estar en contacto con su servidor por medio de mis redes sociales. Estoy en TikTok y en Instagram como Rubén Flores 97. Ojalá que puedan seguirme. Y también en Facebook estamos como Rubén Flores 97.7. ¿Ok? Así que bueno, vamos a continuar con más en esta gran noche de La Voz del Más Allá. Saludos para todos ustedes. Qué bueno que nos están acompañando. Y pues bueno, vámonos con la siguiente historia. Solo llevamos unos 3 días en aquella casa cuando empecé a tener sueños bastante sangrientos y terroríficos. Pesadillas de terror y muerte, acontecimientos que pasaban en aquella casa, los sucesos que me tocó ver, víctimas y victimario, no los puedo narrar, pero les aseguro que a la mañana siguiente despertaba sudoroso y tembloroso porque entendía que lo que estaba viendo era real, pero al despertar simplemente era eso. Pesadillas tan terribles que empecé a tener problemas en mi trabajo y en la vida familiar. Recuerdo que una mañana desperté para ir al trabajo como siempre, cansado y con los nervios de punta por lo vivido en la noche. Al llegar a la parada del autobús, sentí que mi alma se desprendía del cuerpo al ver que un personaje de las pesadillas allí esperando el autobús igual que yo. Me saludó con cordialidad, pero yo creía saber quién era. Era el agresor de varias personas en mis pesadillas, pero ¿cómo podría yo saber si todo eso era real o mentiras? ¿Cómo me iba a imaginar un personaje en un sueño y que ahora lo estuviese viendo en realidad? Lo vi donde se bajó del autobús, lo observé hasta que el autobús giró en la otra esquina. Les confieso que ver a ese hombre me estaba volviendo loco, y más aún que empecé a verlo cada mañana y en las noches. La pesadilla se repetía con él, el que era el autor de aquellos crímenes atroces, y en las mañanas al verlo en el autobús era tanta mi angustia y el temor que aquello me estaba causando que le dije a mi esposa que debíamos irnos de allí, que no podíamos pasar una noche más, o si no, en lo que sería. Nos fuimos a otro lado de la ciudad. Pasó casi un año hasta que ocurrió algo en la ciudad. Salió la noticia de que habían capturado a un hombre que había llevado a cabo varios crímenes en diferentes lugares de la ciudad. Ese hombre era el que yo veía cada mañana en el autobús. Ese hombre era el que yo veía en mis pesadillas. Se llevó a cabo una investigación y en las declaraciones de dio varios sitios donde habían cuerpos. En la casa donde nosotros vivíamos encontraron 3 enterrados bajo el piso en un sótano.
¿Por qué yo tenía esas pesadillas? ¿Era acaso una premonición o una visión de lo vivido años después? Le pregunté a una señora que decía ser gitana y que podía ver el futuro. Le conté lo que había vivido, como para no dejarlo, porque no creía que ella pudiera darme algún indicio. Pero lo que aquella mujer me dijo me dejó perplejo. Me aseguró que yo tengo el don de interactuar con los muertos y que cuando estuve en aquella casa, ellos simplemente me estaban usando a mí como medio para que yo diera a conocer la verdad, cosa que nunca hice, porque no lo sabía. Y si lo hubiese sabido, quién sabe si lo hubiese hecho. Porque ustedes saben que en caso de estos, el que resulta con problemas legales es quien da a conocer el crimen sucedido. Si hice bien o hice mal, ya cada uno de ustedes juzgará cómo actué. Lo que sí les aseguro es que no es fácil vivir una experiencia como aquella y ruego al cielo que nunca más me vuelva a ocurrir. Gracias a toda la gente que sigue con nosotros en esta noche de La Voz del Más Allá. Les mandamos un gran saludo desde San Luis Potosí, México, y espero que toda la gente siga con nosotros en esta gran noche. Así que mándanos por favor tus historias, escríbenos con quién estás ahorita, manda tu saludito para saber con quién estás, a quién le vas a mandar saludos. Puedes recomendar el programa también si nos haces el gran favor y también compartir tus historias. Así que vamos con el siguiente relato. Esta historia me ocurrió cuando yo tenía unos 13 años y a la edad de hoy, que ya soy un adulto, no he podido saber en realidad lo que vi. Aunque muchas personas tienen diferentes explicaciones, yo no tengo ninguna certeza. Vivíamos en el campo y nuestra casa quedaba a cierta distancia de la de mis tíos. A mí me gustaba subir a jugar fútbol con mis primos y muchas veces me sorprendía la noche. La distancia no era mucha y no había muchos árboles porque no era un bosque, era un camino por en medio de los potreros donde había ganado, pero en esos sí había algunos árboles grandes que se usaban para darle sombrío al ganado. Esa noche en especial me crucé por medio del potrero para llegar más ligero, ya que amenazaba con lluvia y la noche estaba más oscura de lo normal. Cuando voy llegando a un árbol de aquellos, puedo ver lo que en un momento identifiqué como un perro gris. No era normal que hubiese un perro en el potrero a esa hora, ya que las casas estaban siempre un tanto distintas. Lo que sí podía ser era algo que mis padres llamaban un perro montés, pero de estos no nos cuidábamos mucho. No porque atacara a las personas, sino porque estos mataban y robaban a las gallinas. Así que me puse muy alerta intentando saber si era uno de aquellos y llevar el aviso a mi padre. Pero ese animal se hizo grande, más grande, hasta que se convirtió como en una persona. Era un hombre, se veía desnudo pero con pelaje gris, como aquel animal. Claro que esto es bastante extraño y terrorífico, más aún que ese animal trepó por aquel gran árbol. Cuando estaba arriba del copo dio un grito y se lanzó por el aire, salió volando, voló hasta la copa del otro árbol hasta que estaba tan distante que yo no podía verlo muy bien, pero sí vi la sombra cuando se posó sobre este. A esa distancia volví y escuché ese chillido, así hasta que se perdió en la noche, saltando de árbol en árbol. Más que saltar, era volar porque, como les dije, los árboles eran muy distantes los unos de los otros. Mi corazón se aceleró y se puso a 1000, así que sin más seguí corriendo para llegar a casa. Aquello no era un perro montés, aquello era una cosa de otro mundo. Antes de llegar a la casa había un pequeño camino que se cruzaba, pero para otras viviendas que quedaban más alejadas. En ese momento salí del potrero y llegué al camino. Ahí me encuentro al señor Aurelio, que está parado a un lado de la alambrada fumando un tabaco. Me mira sonriente y me dice: ¿qué pasa, muchacho? ¿Acaso viste un brujo? ¿Qué lo da? No sé por qué, pero en este momento supe que ese señor era el mismo perro o el ser ese extraño que había visto subir por los árboles y salir volando. Sentí un frío subir por mi espalda. No recuerdo qué le contesté, solo sé que corrí hasta la casa. Allí no quise contar nada porque a mi padre no le gustaban los cuentos de cobardes, como decía él, y mi madre no le gustaba que me quedara hasta tarde en casa de mis primos. Así que lo mejor era dejar esta historia para mí. Desde aquella noche no me volví a quedar hasta tarde en casa de mis primos. No sabía lo que uno se puede encontrar en los potreros y en esa ocasión salí bien librado, pero quizás en otra no me daría
para contar la historia. Gracias a toda la gente que estuvo con nosotros en esta gran noche de La Voz del Más Allá. Espero haya sido interesante estas historias, así que prepárense para el siguiente programa porque tenemos algo especial muy padre para todos ustedes. Así que ya nos vamos a despedir. Recuerde que me encuentro en redes sociales como Rubén Flores 97, tanto en TikTok como en Instagram, y en Facebook me encuentras como Rubén Flores 97.7. Muchas gracias. Esto fue La Voz del Más Allá. Mi nombre es Rubén Flores desde San Luis Potosí, México, y nos escuchamos en el próximo programa. Hasta la próxima.